Muy buenas a todos. Bueno, ha fallecido Julio Anguita. Que en paz descanse. Ya sabemos que en España tenemos cierta facilidad para enterrar muy bien a las personas y para iniciar un sinfín de comentarios laudatorios, incluso agiográficos, de quien fallece, ¿no? Siempre cuando fallece. Y en cambio escatimamos en ese caínismo patrio esas mismas palabras, esas mismas reflexiones cuando vivía. Bueno, yo no he militado en el Partido Comunista ni en la Izquierda Unida de Julián Guita y no le conocí personalmente. Pero bueno, sí que creo que puedo hacer un somero análisis de lo que a mí me parece que ha sido su trayectoria política. Es verdad que la honradez no debería ser ni un programa, ni es una cuestión ideológica, o no debería ser una cuestión ideológica, y que a lo poco debería tratarse de una condición necesaria, una condición de posibilidad para hacer política, ¿no? Para dedicarse a la vida pública. Por desgracia, el descrédito de la política ha hecho que muchas veces la honradez sea un valor a poner de relieve, ¿no? Bueno, Julián Guita fue una persona honrada, fue una persona consecuente ideológicamente, que defendió lo que defendió sin renuncias y sin traiciones. Y por cierto, la opinión pública española no fue tan condescendiente con Julián Guita como está siendo ahora en la hora de su fallecimiento. Julián Guita representó a una izquierda unida que no estaba exenta de problemas, No se trata ahora de hacer una leyenda rosa o de cubrir de un manto de elogios a críticos todo lo que se hizo. Pero se hicieron algunas cosas muy bien y creo que hay que poner en valor algunas de las cosas que se hicieron que no eran fáciles. Por ejemplo, ser capaces de mantener una independencia en la izquierda cuando ser de izquierdas y cuando reclamarse comunista después de la caída del muro, después de la caída de la Unión Soviética, era prácticamente una quimera, prácticamente imposible, era complicado. Pero sobre todo querer mantener un polo de izquierda transformadora a la izquierda de una socialdemocracia que no solo estaba desmarxistizada, sino que se estaba trasladando hacia posiciones de derechas. Y no lo digo desde un punto de vista crítico, que también, sino desde un punto de vista lo más escéptico posible. Es cierto que en 1982 a quien se le encarga la cartera de Economía, una cartera central para conocer el paño ideológico de los gobiernos, es al señor Boyer. En 1986 Boyer es sustituido por Solchaga, es decir, no hay duda que los ministerios de Economía durante los gobiernos de aquellas mayorías absolutas de Felipe González eran, en todo caso, encargados a personas de una fuerte impronta liberal en lo económico. Sin ninguna clase de duda, era una socialdemocracia ya no solo desmarxistizada, sino que era una socialdemocracia que abrazaba claramente esa tercera vía en la que devino hegemónica, ¿no? Bueno, personas de un cariz más socialdemócrata clásico, que estaban en ese departamento, en ese primer ministro de Economía, como el que fue secretario de Estado de Comercio desde el 82 hasta el 86, Luis de Velasco, fueron sustituidos y en este caso por personas como Fernández Ordóñez, con una inclinación ideológica mucho más liberal, es decir, no hay ninguna duda de que se quiso dar una orientación liberal en lo económico al Ministerio y en general a la acción política y de gobierno con políticas de desindustrialización, con política de privatización de empresas públicas, con allanar el camino a esa convergencia europea, a Maastricht y bueno, a un camino, desde luego, en el que algunas de las ideas centrales y claras de la socialdemocracia fueron abandonadas por el camino. Otro ejemplo claro y paradigmático y que une aquel PSOE, de aquellas renuncias del PSOE de los años 80, a pesar de sus mayorías absolutas, y a pesar de que en su haber seguro que hay, y hay en efecto políticas que podemos remarcar como positivas y que no era fácil y que había grandes limitaciones, pero otra de las personas que estaba en esas coordenadas ideológicas de Luis de Velasco era Martín Seco. Martín Seco, que también termina saliendo del Partido Socialista de Felipe González a finales de los años 80, incluso antes, y que también denuncia públicamente como Luis de Velasco todo ese camino bueno, de convergencia que lleva a Maastricht y que lleva
precisamente creo que a uno de los hitos donde esa honradez y esa coherencia ideológica de Anguita se vio reflejado con más claridad, ¿no? Que es el hito de la entrada en el mercado común sin una unión fiscal, sin un presupuesto común, sin los instrumentos suficientes para hacer políticas de reequilibrio y redistributivas para paliar los desequilibrios que esa moneda común, esa pérdida de soberanía monetaria de los estados iba a tener. Y no fueron muchos los que alzaron la voz. No fueron muchos los que alzaron la voz ante ese furor europeísta, acrítico, en el que levantar la voz te convertía en un marginal, en un nostálgico de ideas poco menos que oscuras, que añejas, que enormemente viejas y denostadas, vetustas, ¿no? Bueno, pocos alzaron la voz. Izquierda Unida, aquella Izquierda Unida de de Anguita, de Ríos, del propio Martín Seco, que fue secretario federal de Economía de Izquierda Unida, y que lo explica muy bien en su libro Contra el Euro, no por posiciones nacionalistas, no por posiciones antieuropeístas, sino porque había una crítica racional desde unas coordenadas ni siquiera revolucionarias, sino unas coordenadas verdaderamente socialdemócratas, de que aquel diseño del euro, hegemonizado por Alemania y por los países del norte de Europa, iba a provocar que ante la pérdida de soberanía monetaria de los estados, ante la incapacidad para corregir las crisis mediante las devaluaciones de la moneda, en ese caso de la peseta, no iba a haber otra manera que intentar entrar en esos marcos de convergencia cuando hubiera crisis mediante la devaluación interna, es decir, mediante la devaluación de salarios. Y no había ni un presupuesto comunitario para hacer transferencias de rentas y de fondos dentro de la Unión Europea, porque no había voluntad de los países de Norte de Europa para hacer esas políticas redistributivas, y por cierto, sigue sin haberla, y en eso Izquierda Unida y en eso Anguita fueron pioneros en denunciarlo, y porque no había ninguna voluntad para caminar hacia esa armonización, hacia esa fiscalidad común en la que se dijera, oiga, si yo renuncio a soberanía del Estado-Nación, renuncio a la soberanía monetaria, que sea a cambio de construir en esa realidad post-estatal una estructura que fiscalice democráticamente, que elija y en el que en caso de haber una crisis, pues haya posibilidades de corrección de los desequilibrios y de las disfuncionalidades de ese mercado común, de esa pérdida de soberanía monetaria. Ni se ha caminado hacia un presupuesto común europeo serio, ni se ha caminado hacia una armonización fiscal, ni se ha caminado hacia unas políticas sociales conjuntas, ni se ha caminado hacia una fiscalidad conjunta, ni hacia unas reglas de gasto conjuntas. Lo que sí que se ha caminado es hacia una troika que, cuando hay que hacer políticas de ajustes, normalmente de austeridad, pues es implacable con el sur de Europa, no es tan magnánima ni tan laxa con las quitas de deuda como sí que lo ha sido con otros estados como la propia Alemania. Todo esto para decir que Izquierda Unida estuvo muy sola en aquel entonces. ¿Que hubo problemas y hubo errores? Por supuesto. Yo no los niego, ni comparto el proceso de apadrinar a Podemos, ni la dilución, que creo que fue un error de Izquierda Unida en las coordenadas de Podemos, pero no por apriorismos en contra de Podemos, sino porque creo que la tradición del materialismo, la tradición de la izquierda social, de la izquierda que está anudada a conceptos como la clase social, a los ejes de transformación social, que se aleja de conceptos, creo que reduccionistas, que no tienen que ver mucho con esa tradición materialista como los que puede aportar el populismo de la Clau, esas ideas de significantes flotantes, de significantes vacíos, de pueblo, que disuelven el análisis de clase, que yo creo que ese posmarxismo no es la mejor tradición de la izquierda, ni siquiera necesariamente tiene que encajar con una visión de izquierdas. Creo que esa dilución de la izquierda en esas coordenadas populistas, puedo equivocarme, pero creo que no es correcta. Desde luego sí que hacía falta y sigue haciendo falta algo a la izquierda, porque obviamente la socialdemocracia, como digo, desde la tercera vía, ha diluido su carácter social. El ejemplo que he puesto de Martín Seco y de Luis de Velasco son ejemplos significativos. No eran personas revolucionarias, no eran personas ni siquiera marxistas, no eran personas comunistas, eran personas que lo único que planteaban era, oiga, igual en este proceso de convergencia europea, igual en esta pérdida de soberanía del Estado-Nación, hay que ser críticos. Igual no vale una unión monetaria sin unión fiscal, igual no vale un mercado común sin posibilidades de reequilibrio y redistribución, igual hay que decir algo, igual hay que levantar la voz. Bueno, pues se levantó la voz de manera muy en solitario, muy en solitario, y por tanto sí que hay que poner en valor que Anguita en eso fue pionero, fue consecuente, fue honrado,
fue una persona que no traspasó ninguna puerta giratoria, fue honrado y cometió errores. Pues por supuesto que cometió errores, he señalado ese. Yo no he estado de acuerdo nunca con determinadas posiciones zigzagueantes o que han sesteado muchísimo con el nacionalismo, con un supuesto derecho a autodeterminación, que lo hemos hablado mil veces también en este canal y en otras ocasiones. No existe en España porque no hay ningún pueblo oprimido con una política de la Dirección Federal de Izquierda Unida, con determinadas federaciones como pudieron ser los pactos con Escarbatúa en el País Vasco o con Iniciativa per Cataluña en Cataluña, muy próximas al nacionalismo, que luego han sido acentuadas con el tiempo, por el tiempo, que no son errores exclusivos ni privativos de aquella Izquierda Unida, pero que se han enconado, se han perpetuado e incluso se han ampliado, no han sido solucionados, sino a veces empeorados. Yo creo que ahí siempre hubo un problema en esa concepción federal asimétrica del Estado. Pero esto no va de buenos y de malos, esto no va de blancos y de negros, esto tiene grises y creo que hay que ser valiente para señalar que dentro de la izquierda hubo un ejemplo, que Anguita fue un ejemplo en muchas cosas, fue coherente, fue honrado, fue un pionero en defender cosas que no eran fáciles de defender, en también denunciar determinados abusos de derivaciones de un ejercicio de poder casi omnímodo por parte de los gobiernos de Felipe González, que tuvieron cosas buenas, pero que obviamente tuvieron derivas también con algunos elementos oscuros, con claroscuros muy claros. Maastricht es uno, pero la corrupción fue otra, el terrorismo de Estado y otros. Es decir, no se trata ahora de hacer una enumeración exhaustiva de todos. En cuanto a la pinza, que yo sé que a muchos socialistas les surge hoy, unas sensaciones contrapuestas. La pinza, bueno, más allá de decisiones estratégicas, del programa, que yo creo que era algo muy poco maniqueo, muy poco sectario y muy serio. La pinza ideológica, también hay un libro de Juan Francisco Martín Seco al respecto, la pinza ideológica se produce no tanto entre Izquierda Unida y la derecha, no tanto entre la Izquierda Unida que alza la voz contra Maastricht y la derecha, se produce entre un partido socialista que va evolucionando de Boyer a Solchaga, de Solchaga a las continuaciones, Solbes, y que después evoluciona, y que con Zapatero es hegemónicamente liberal en lo económico, Sebastián, propuestas de proporcionalidad fiscal, todo eso lo ha hecho el PSOE. Esa pinza fue más bien entre una socialdemocracia ya no solo desmarxistizada, sino muy poco socialdemócrata, muy socioliberal, muy liberal, que había evolucionado mucho al calor de esa evolución de tercera vía, y la derecha. Es decir, una verdadera pinza en lo económico. En lo económico, importantes coincidencias en políticas como las reformas fiscales, la política económica, las reformas laborales. Entonces, Izquierda Unida con Anguita pues tuvo una voz y un espacio propio. Errores, por supuesto, aquí nadie es perfecto. Qué tontería, es decir, intentar pintar fábulas de perfecciones absolutas cuando alguien fallece es poco serio, poco riguroso y poco respetuoso con quien fallece. Escapando de la geografía, pero siendo respetuosos y justos con una trayectoria, creo que honrada y coherente ideológicamente, que en estos tiempos que corren no es poca cosa.